Buenos días, buenas tardes y si no nos vemos, buenas noches. ¿Qué estabas haciendo el 24 de mayo del 2014? Bueno, el Madrid levantaba la tan ansiosa décima Champions League y estábamos comenzando una década en la que íbamos a vivir un madridismo de ensueño. Y con eso comenzamos. Bueno, chicos, en la alineación de hoy tenemos a mi queridísimo amigo Hilton Toro. Hola, Hilton, ¿cómo vas? Todo bien, muchísimas gracias. Y aquí listo para hablar de esos 12 años de espera que nos tocó sufrir. 12 años de Bastante. espera, una obsesión. Se terminó convirtiendo hasta en religión. Sí, es muy cierto. Y bueno, por el otro lado tengo a mis compañeros Jaime. Hola Hola, a Jaime. todos, sí, un momento impresionante en nuestra época, lleno de como un suspiro, un renacer. Es como el volver a creer, el enamorar a los que estaban perdiendo la fe y pues no, nada, empezó algo poderoso. Total. Y por el otro lado, bienvenido de nuevo, te extrañamos en el capítulo anterior. Charlie, ¿cómo estás? Bien, gracias, ya mejor, la verdad, ya con mejor salud. Pero sí, esta décima creo que fue para mí una de las, o la Champions que más disfruté, que más gocé, que más grité, que más lloré y que más todo, la verdad. Yo creo que muchos estuvimos ahí contigo. Bueno, hoy, como ya dijimos, vamos a hablar de ese momento en el que yo creo que ningún madridista se olvida, que fue el camino hacia la décima. Y perdón, mi gato está encima de mí, qué pena, lo que vaya para allá. Pero sí, aquella noche en Lisboa, el cabezazo de Ramos en el minuto 93, Cristiano estaba o sea, estábamos viendo su mejor versión en ese momento. Y bueno, antes de esa gloria, como estaba diciendo Jaime y Hilton, unos años de sufrimiento, Uno, de... no, 12. 12 sufridos, incluyendo 6 eliminaciones seguidas en octavos de final. Sí, y pues vamos entonces a revivir ese viaje juntos. Hilton, ¿dónde estabas cuando Ramos marca el gol del empate? Mira, por destinos de la vida, ese partido tuve la fortuna de poder verlo en la tranquilidad de mi casa, ¿verdad? Porque sí, fue un sufrimiento exagerado y solo estaba con la persona más importante de mi vida, que es mi mamá, y lo vimos y lo gritamos y lo lloramos y fue una expulsión de gozo, ¿me entendés? O sea, jamás se me va a olvidar, o sea, te podría decir que quedé afónico, con los ojos llorosos, con los mocos tendidos. Y sí, estaba en Honduras y disfrutamos ese partido como el mejor. O incluso podríamos decir, o algunos madridistas pueden decir, que es el partido más importante que ha tenido el Real Madrid en los últimos años. Pues es el partido más importante de la época moderna del Real Madrid, ¿verdad? Porque después de eso pues todos ya sabemos. Sí, empieza una era del Madrid que yo creo que no nos estábamos imaginando. Jaime, cuéntame, ¿en algún momento durante el partido, antes de ese minuto 93, se te había apagado la llama de la fe de que podíamos ganar, levantar el título ese día? Lo que pasa es que es complejo. A ver, ese partido fue muy intenso, pero se vio como el Atlético se iba disminuyendo a lo largo del partido. El Madrid intentaba, y el Atlético, la verdad, lo dio todo. Creo que quizás es el Atlético definitivamente más completo que yo he visto jamás, incluso mejor que el de 2 años después. Pero nada, o sea, el equipo nunca se rindió y la verdad era cuestión de tiempo. Yo recuerdo estar en ese momento
esa Champions la tengo muy clara en mi cabeza, porque pasaron un millón de cosas. Pues, desde la llegada de Carlo, apenas llegó, lo pusieron en la picota pública, porque se iba a enfrentar, porque aunque es un técnico que llega con experiencia, es un técnico que era de arriba, de subidas y bajadas, ¿no? Subidas y bajadas hasta ese momento. Entonces, él llega, de una vez lo ponen en la picota pública, le dicen que, mejor dicho, que le va a quedar grande manejar los egos, que le va a quedar grande aplicar su esquema a ese poco de jugadores que ni el ego ni la bravura de Mourinho pudo hacer exitosa a nivel europeo. ¿Y qué hace? Pues domina. Arma a la BBC como un periodo de titanes imparables con Cristiano clavando 17 goles. Es un récord histórico hasta el día de hoy en Champions. Y pues nada, cuando llega el gol de Ramos, yo recuerdo que estaba con unos amigos viendo ese partido y amigos que eran del Atlético de Madrid, ojo, no antimadridistas, no culés, eran del Atlético de Madrid. Uf. Y cuando mete el gol, ellos ya dijeron, o sea, nos van a llenar. Nos van a llenar porque no hay cómo controlar esto. Y pues Bale galopando como un galés poseído y Benzema orquestando como lo hacía siempre desde atrás. O sea, tenaz. Y sin olvidar ese cómo gol de Ramos llegamos. se sintió como victoria, no como empate. Claro, y sin olvidar lo que veníamos detrás, porque la humillada que mete Carlo Ancelotti en todo su genio a Pep Guardiola en semifinales, ganando la eliminatoria 5-0. Sí. No, o sea, al final fue el culmino de todo lo que representaba el equipo de Ancelotti. Un equipo que atacaba, que era poderoso, un equipo que era lindo de ver, y la BBC que empezaba a llegar Eran a su prime atletas, como dice definitivo. Guardiola. Sí, Total. sí. Charlie, cuando piensas en la décima, ¿cuál es la primera imagen que se te viene a la cabeza? Bien curioso, fíjate. Aparte del cabezazo de Ramos, una imagen que nunca se me va a olvidar, que fue cuando mi cerebro hizo clic y dije, ya la tenemos la décima, fue el gol y la cara que puso Marcelo. Cuando mete ese tiro, que se queda parado, con una cara de alegría y a la vez de tristeza, de que quiere llorar ya, de romper en llanto. Ahí fue cuando me entró el clic y dije, ya ganamos. Ya, o sea, no va a remontar el Atlético, no va a hacer nada de Atlético, ya está. La décima es nuestra. Ese fue uno de los momentos que más me acuerdo, la verdad. Siempre me voy a acordar de ese rostro de Marcelo, no supo qué hacer en ese momento, yo creo. Se quitó la camisa, ¿no? Y Ya. enseñó Marcelo 12 años. Pues sí, pero cuando mete el gol, que tira, se queda parado así, y me acuerdo que pone una cara que No. se menciona. ¿Sabes qué? Y hay algo que dijo Milton que es muy cierto, porque es el que puede ser el partido más importante de este siglo del Real Madrid. Esa victoria, puede serlo. Pero es que no es solamente por sacarse la sal de esos 12 años sin ganar nada. Es porque en ese partido se forja de nuevo ese pelear hasta el final. Hasta el final vamos real. Porque eso lo demostró y lo sella. Y era el sello del Madrid de los siguientes años. Era el sello del Madrid, de los Madrid de Ancelotti, era el sello de los Madrid de Zidane, era el sello de, madre, 90 minutos para el Real Madrid. El Real Madrid se convirtió en el villano de las películas de terror, que lo tienes que matar 80,000 veces y hasta que no veas que definitivamente está descuartizado, o sea, se puede ver levantar y destruirte. Y tuvimos un anticipo de ese sufrimiento, no sé si se acuerdan, en los cuartos de final, que fue contra el Borussia Dortmund. ¿Contra el Dortmund o contra el Wolfsburgo? No, contra Borussia en cuartos. Borussia en cuartos, ok. Sí, fue el Borussia en cuartos, el Bayern en semis. Pero bueno, en la eliminatoria contra el Dortmund, el primer partido fue en el Bernabéu, lo ganamos 3-0. Y después fuimos al Signal Iduna Park. Y en el primer tiempo, ese partido no jugó Cristiano, le estaban dando descanso porque así estaba en la banca. Y empieza el partido y al minuto 30 ya nos llevaban 2-0. Sí. Y ahí, bueno, yo me acuerdo sufrir ese partido y cómo se llama, y ya se empieza el segundo tiempo y a qué horas cae el tercero, no se miraba. Cristiano nunca entró, pero el que entró, y ahí fue donde yo dije, este man va a ser un crack. En el segundo tiempo, en el minuto como 67, sacan a Ángel Di María y meten a Carlos Enrique Casemiro.
y entró y empezó a dar una cátedra Sí. de recuperar el balón, morder, presión y pues exagerado, ¿verdad? Y ahí empezó Casemiro, ese día entró y fue su primera gran noche mágica europea. Sí, exactamente. Y no, y también el Dortmund que nos haya eliminado la temporada pasada. Ajá, Sí, ajá. sí, claro. Sí, Ujú. Fue lo que más. Sí. sí. Y pues bueno, ganamos, perdimos creo que solo un partido en todo el torneo. Ese partido contra el Ese Dortmund. partido contra el Dortmund. Exacto, más de 40 goles, si no estoy mal. Sí. O Y sea, fue ahí, una locura. y se eliminó a todos los alemanes, se eliminó al Schalke. Eso era lo que iba a decir. Bayern. Estaba viendo que justamente en octavos, cuartos, Al Schalke semifinal son destruimos. todos Sí. alemanes. Eso fue como que la eliminación alemana total. Lo más chistoso es que justamente ese año íbamos a la Copa del Mundial y Alemania queda campeón. Y ganamos Sí. a El todos. Madrid le dio cátedra a toda Alemania en Europa. Y, Pero con bueno, y acabando con una media de más de 3 goles por partido. Sí, total. no, y como dijo Jaime, esa fue ya bueno, el partido contra el Schalke fue la primera gran demostración que hoy sí hay que empezar a temerle a la BBC, porque en el partido contra el Schalke fueron 2 goles de Cristiano, 2 goles de Benzema, 2 goles de Gareth Bale, y Así es. golazos, y golazos todos, Hermosos. Sí, Total. exactamente. con aquella camisa naranja, me acuerdo. Uf, 3 increíble. tipos que apenas si se hablaban fuera del campo, pero adentro se entendían como nadie. Sí, en la cancha eran mejores amigos. Chicos, tuvimos que esperar 12 años para levantar la décima. Y durante esos años tuvimos una era de galácticos donde estaba Zidane, Figo, Ronaldo, Beckham, pero esa Champions no llegaba. Entonces yo me pregunto, ¿cuál fue ese factor, digámosle factor X, para que por fin llegara en el 2014, cuando todas estas estrellas que acabo de nombrar, que fueron de todos modos leyendas para el Real Madrid en su época, cambiara todo y por fin llegara a esa décima? Yo tengo un factor y puede ser un poco controversial, pero para mí el factor se llama José Mourinho. ¿Y por qué? ¿Qué? Porque José Mourinho, siento yo, ¿verdad? Pues es lo que he vivido como madridista. Y yo empecé a ver el Madrid que en el 2001, ponele, desde que me acuerdo. Pero José Mourinho tuvo algo bien importante y fue volver a poner al Madrid ahí, como ahí en la boca de todos, ya sea por polémica, por cómo jugaba, pero lo que sí creo que logró Mourinho fue que al Madrid se le volviera a respetar. Y no sé si se acuerdan aquella rueda de prensa cuando nos eliminó, no me acuerdo quién fue el que nos eliminó antes, creo que fue el Bayern, ¿no? No, el Dortmund. El Dortmund. Un año antes Dortmund, sí. Ajá, y entonces Mourinho en la rueda de prensa, porque obviamente en el Madrid tenés un año en blanco y te echan, ¿verdad? Entonces Mourinho ya se las estaba oliendo de que se lo iban a despedir, y entonces él sacó el famoso papelito, donde en el papelito nombra los últimos 18 entrenadores del Real Madrid. Dice, en los últimos años empieza a decir desde Vicente del Bosque hasta Manuel Pellegrini, que habíamos tenido 5 semifinales de Champions en esos 18 años. Y después dice, el malo de José Mourinho, 3 años, 3 semifinales de Champions. Y entonces yo siento que eso, bueno, sí fueron eliminaciones duras, pero nos hizo volver a estar ahí, pues a estar peleando, y nos dio esa competitividad que en algún momento se había perdido, siento yo. Y pues obviamente ese siempre solo es uno de los factores, hay muchos más, pero yo pienso que eso, por lo menos la mentalidad, cambió el chip Bueno, Europa. y yo creo que había algo también en esa época, que era que Barcelona venía de tener una muy buena racha. ¿Cómo sentían ustedes al ver que el Barça estaba en unos años de dominación y que en el 2013 también fueron como una pesadilla para nosotros en Champions? Bueno, yo creo que sí,
concuerdo con Hilton, cuando el Negreira, perdón, el Barcelona estaba en su apogeo en esa época, estaba en su apogeo y se daba sus lujos, pues llegó Murillo y metió 100 puntos. La liga en su primera temporada son 100 puntos. La liga de los récords. Récords, exactamente, 121 goles y 100 puntos. Ujú. Eso yo creo que puso a temblar a toda Europa, porque a lo mejor no pudo ganar Mou con el Madrid, pero yo creo que sí. Y no ganó y se quedó en la orilla. Nada. Nada. Yo creo que si ha ganado Mourinho la Champions con el Madrid, la gente amaría a Mourinho el triple de lo que lo ama ahorita. Yo estoy de acuerdo con que él marca un punto de inflexión en la historia del club reciente, pero creo que precisamente esa carga y esa presión que tenía él encima fue lo que evitó que el club ganara la Champions League. Y creo que en el momento que se va Mourinho y llega, al contrario, un ambiente más distendido para este grupo de jugadores, es lo que lleva a que el club por fin se quite ese peso de encima, porque realmente no se esperaba nada. Total. Y logra el objetivo, el club se desata. Entonces creo que quitarse esa presión y esa guerra que se necesitaba, ojo, no estoy en desacuerdo, al contrario. O sea, yo, Mourinho, hasta la muerte, en todos los aspectos. Pero sí siento que se necesitaba quitar esa presión de encima para que se pudiera lograr lo que se logró. Y ojo, porque también ahí, sí, el Barcelona le fue bien en esa época, pero también hay que recordar el dominio alemán y especial del Bayern Múnich en esa época, que había logrado finales y había logrado también El de 2013 fue campeón el Bayern. Sí, y también había llegado a una final, si no estoy mal, con el Inter o con el Chelsea. Con el Inter perdió perdió con el Inter y perdió contra el Chelsea. Exacto. Entonces, era un equipo que estaba dominando en dominancia en Europa, pero es que eso es lo que lo que hace esta época del Real Madrid tan especial y tan grande. Y es que llegar a semis y final, como tú bien lo dijiste en el caso de Mourinho, era un éxito para en varios años consecutivos, no para el Real Madrid, pero para la mayoría de equipos era como llegar. La misma gente hoy en día habla del Manchester City que peleó una final, que llegó a una semifinal y que ganó y que luego llegó a otra semifinal. Para esos equipos está bien, no para nosotros. ¿Y cómo lo demuestra el Real Madrid? Con esa época. Era llegar a la final, ganarla, llegar a una instancia importante del siguiente campeonato, ganar 3 Champions League siguientes, ser protagonista nuevamente en otra Champions League, ganar la Champions League, llegar a la semifinal. ¿Se me entienden? O sea, es un proceso de exigencia. Contra el Arsenal, que se rompió una racha como de 12 años seguidos sin llegar a semifinal. Exacto. Entonces, se marca. Creo que uno de los grandes gestores para mí es, bueno, para bien y para mal, es José Ángel Sánchez, porque creo que arma un equipo, confecciona y logra mantener ese equipo sin que se fuera ninguno, porque todos tenían hambre de títulos, y todos eran jugadores que merecían ganar una Champions League al menos, porque todos eran material de leyendas, sus jugadores, y logran mantenerlos en el equipo. Obviamente, insisto, la mano amable de Carlos ayudó un montonón a que se enamoraran del Real Madrid otra vez, y vienen a defender los colores hasta el final, los que querían y los que no querían. Pero pues fue maravilloso, obvio, es una de las mejores nóminas que hemos tenido. Eso que decís de Ancelotti, cómo llegó a calmar y poner paz, es tan cierto, man. O sea, si te recordás también, Mourinho en su último año tuvo ese ¿cómo se llama? Debate en la portería de Diego López y Casillas. El topo. Casillas, sí. Sí, no, también lo del topo, porque decían que Casillas era el topo. Que al final terminó siendo, creo que Arbeloa. No sé. A saber, pero el punto es que sí, Carlos llegó y desde primero, la primera decisión que puso es volver a poner a Casillas, y una leyenda pues del Madrid, una leyenda. Bueno, hablando un poco de que llega Ancelotti, también tenemos que decir que llega Ancelotti no solamente a poner paz, pero pues también viene con toda esta leyenda también que fue en el Milán, porque él venía de ganar, si no estoy mal, 3 Champions con el Milán. Dos. Dos, ok, 2 Champions con el Milán. Entonces como que obviamente trae como todo esta también leyenda, digámoslo así, y
¿cuándo creen ustedes que empieza a haber como ese cambio, esa diferencia de juego cuando ya empiezas a notar como que, ok, era de Ancelotti y con Ancelotti vamos a ganar todo lo que se nos negó por 12 años y que se nos negó con Mourinho? A mí me parece que la profundidad de plantilla fue algo muy importante. Primero, la profundidad de plantilla. Había una plantilla muy competitiva, que desafortunadamente ese equipo se desarmó rápidamente, pero esa plantilla del 2014 era una plantilla muy amplia. Número uno, él llega y consolida el equipo desde atrás. Entonces, el equipo de atrás era un equipo que funcionaba bastante bien. Tuvimos varios fichajes buenos, ¿verdad? Sí. Carvajal, llegó Carvajal. Volvió. Llegó el hombre de los 100 millones de euros, que en ese momento era récord, Gareth Bale. Y pudo mantener el ego, porque uno conociendo a Cristiano, que era el que tenía el récord de traspaso, yo siento que eso le pudo haber como no afectado, pero es como decir, ok, yo ya no soy el máximo, el más caro de la historia, pero voy a demostrar que soy el mejor y pum, metió 17 goles. Y también tenía, bueno, aunque Bale nunca se caracterizó por ser un tipo de gols grandes, ¿no? Era un jugador más bien laborioso. Pero sí tenía el ego de Ramos, que sí era bastante importante, y sin embargo supo balancear esa parte del juego. Y potenció sin modificar el poder ofensivo que ya había establecido Mourinho. Entonces, Mourinho, aunque se caracterizaba porque su juego a veces podía ser muy defensivo en ciertos momentos, mi pecado de Mourinho era que eran partidos en los que salía a defenderse, partidos en los que salía a atacar, dependiendo del rival, ¿cierto? Porque pues era un entrenador versátil desde antes de salir al campo. O salís con el gato, salís con el perro. Exactamente. Pero este Madrid de Ancelotti, obviamente por la característica de los jugadores que tenía, era un equipo que tenía esas mismas transiciones, pero durante los partidos. Se defendía muy bien, atacaba muy bien y contragolpeaba de manual. O sea, creo que los contragolpes del Real Madrid de esa época perfectamente son el ejemplo de cómo se debe contragolpear en el fútbol hoy en día. Total. De acuerdo. Sí. Así fueron los goles de Cristiano contra el Bayern. Fueron por contragolpe. Sí. Hablemos un poquito también como de ese mediocampo que se estaba construyendo en ese entonces, porque ya como estrellas para nosotros, leyendas que van a estar con nosotros para siempre, como Modric había acabado de llegar, Di María ya estaba con nosotros, Xabi Alonso, entonces como que también había un muy buen año que era muy equilibrado. Ese año fichamos a Isco también, era el primer año de Isco. Ya, exacto. Isco, creo que el otro era Arramendi. Y Arramendi era como la banca de Xabi Alonso, precisamente. También Khedira estaba ahí. Khedira. Bueno, el 11 titular, yo no me recuerdo exactamente por qué era que Marcelo no venía jugando, porque Marcelo entró de cambio, pero estaba Fabio Coentrao. Pero Coentrao realmente le había ganado la partida, o es que Marcelo estaba lesionado. No, venía una lesión. Venía de lesión. Sí, porque el titular fue Coentrao, Pepe, Ramos, Carvajal, y en el centro fue Khedira, Modric y Di María. Que justamente el tiro de esquina viene de Modric. Total. Ajá. Y arriba fue Cristiano, Bale y Benzema. Por supuesto, Cristiano en su prime, Bale que pues estaba haciendo una temporada increíble y Benzema que pues era como lo que unía todo, ¿no? Era una locura totalmente. Bueno, ahora pasemos un poquito como que hablar de los partidos un poquito más específico, ¿verdad? Ramos también tiene como que la oportunidad en ese momento de pasar de ser como el villano, el que le sacaban miles de rojas todo el tiempo, al héroe de la historia, ¿verdad? Y el que voló el penal el año anterior. Exacto. Entonces, pues, ¿qué tal fue también ese partido? Porque si no estoy mal, creo que Ramos también hace gol contra el Bayern. 2. En el Allianz Arena, sí. Correcto. Cabeza fue, ¿no? También. Los dos de cabeza. Y creo que es pura venganza, ¿no? Porque el año anterior la había mandado, esa fue la pelota que mandó a la cima.
Sí, ¿no? Si no lo estoy sacó del mal, Bernabéu. ya los memes en ese entonces existían y ponían la pelota de Ramos por fuera como yendo hacia la luna. A Marte, sí. Pero hay una cosa bien interesante que tocas ahí, Lau, y es el trabajo del juego aéreo que arman para esa temporada. Porque Correcto. teníamos dos lanzadores de tiro de esquina perfilados. Modric por un lado, Di María por el otro, y en ataque. O sea, ojalá, o sea, yo me acuerdo de eso y tengo como sueños felices. O sea, podían atacar. Casemiro sí estaba, Sergio Ramos sí estaba, Pepe. Pepe, Bale, Benzema, Cristiano. Ronaldo. Todos. Te estoy Increíble, nombrando, o no sea, estoy haciendo una lista, no estoy haciendo una lista de los mejores cabeceadores de la historia del fútbol. Estoy Sí, contando los equipos, los jugadores con el que atacaba el Real Madrid por encima. Sí. Pues claro, era algo que había que potenciar y pues le sacaron el jugo impresionante. total. Y creo pues, que o nos sea, falla bastante ahora mismo, en 2025. claro, y llegar un año después a ganar 0-2 en Allianz Arena contra el Bayern, era como volver otra vez, como que el Madrid vuelve a imponer respeto en Europa. 4-0, ¿no? Fue en el Allianz. 4-0. Sí, 4-0. Ganamos 1-0 en casa y Metele- 4-0 le clavaron allá a Pep. Sí, no, meterle a Pep, el vigente campeón de Europa. 4 goles en el infierno que tanto presumen allá. ¿Dónde? Van a Pero, arder hasta ojo. los árboles, decía Karl Rummenigge, el presidente del Bayern Múnich. Van a quemar hasta los árboles. Y tenía razón, ardieron. Sí. Ardieron, pero no como ellos querían. Sí. Total. No sé No, cómo la será. completamente mágica. Se empezó a formar, o sea, la leyenda de Ramos, la leyenda de Modric, la Sí. leyenda de la BBC, Cristiano su récord, Ancelotti, Zidane era el segundo coach. El asistente coach, el asistente técnico. Sí. Que eso le ha de haber funcionado bastante, pues. Pues No, 3 total. seguidos, ¿no? Y crecer con Es él, obvio. no, y tuvo algo clave que le ayudó eventualmente como entrenador y es conocer al equipo y estar con el equipo en todo ese proceso. Sabía quiénes eran los jugadores, sabía cómo jugaban. Claro. Y ya lo conocían a él. Entonces, claro, cuando él vuelve como técnico después, pues obviamente ya no es un vestuario nuevo para él, es un vestuario que ya lo conoce. Sí, creo que al único que no se acordaba bien cómo jugaba porque no lo vio, creo que jugar mucho fue a Kroos y ya. Ya James. Y a James, sí. Bueno. Dios mío. Hablemos de esos primeros 90 minutos en Lisboa. Fíjate que ¿Cuáles ahorita, eran las primeras sensaciones? O sea, eso te iba a decir ahorita. Godín fue el que hizo el gol, ¿no? Sí. Y Ahorita el que me tiempo estaba se acordando detiene. de las alineaciones, creo que cometimos un error. Xabi Alonso no jugó ese partido. No, Estaba suspendido. Sí, estaba suspendido. Sí, Estaba exacto. suspendido, entonces no. Sí. Creo que fue Irarramendi que jugó entonces, ¿o qué? No, estaba Kedira, Casemiro. Keira. Kedira, estaba Kedira en lugar de Xavi. De Xavi, exacto. Sí, que era un jugador juicioso, era un jugador cumplidor, pero no era la locura, ¿no? No. Fue esa locura que tuvimos de traernos a Mesut y a Kedira. Digo, no locura, pero que nos encantó. Modric, Kedira y Di María. Sí. Ay, mira, sí, jugaba bien. otra cosa que pasó, que fue importante, fue el cambio de Diego Costa, que Diego Costa venía siendo el goleador, el animal del Atlético, ¿verdad? Oh, sí. Y lo sacaron al minuto 9. Sí. Y él estaba, o sea, hay imágenes de él estando en la banca cuando Ramos hace el gol. Era ver esa cara de satisfacción de ellos, así como de ya ganamos y como que ya en la presión de pite, que ya esto se acabó y pasa, o sea, es un antes y un después, una sonrisa y después como que, ¿cómo? Y creo que en ese momento se le acaban los sueños al Atlético de Madrid. Yo creo que en ese momento, cuando se hace ese gol, el Atlético de Madrid dijo, se nos fue la Champions. Sí, no, y está también la famosa del Cebolla Rodríguez, que se lo ven en la banca, así. Sí, no, pero es cierto, o sea, realmente el partido, nosotros tuvimos el balón, tuvimos las oportunidades, el partido fue
fue un error no forzado. Y al final, pues el desgaste del Atlético de Madrid, o sea, era inevitable, era inevitable. No, sí, exactamente. Pero también el primer tiempo, la verdad, aunque tuvimos más posesión de balón, perdón, no tuvimos casi tiros. Creo que la diferencia de tiros fue diferencia del Atlético. Creo que el Atlético tuvo más tiros que el Madrid en el primer tiempo. El Madrid, creo que después del error de Casillas, se vino para abajo mentalmente, como que decían, ¿cómo es posible? Tanto hemos peleado, vencimos a todos los alemanes, todos los cocos de España que decían, y con ese error todos, creo que el primer tiempo se vino abajo, y ahí es donde entró Ancelotti. Sí, era al entretiempo, sí, total, me acuerdo, o sea, una locura. La ceja. No, Sí. imagínate, Charlie, que te haga la pregunta hipotética, que como madridista, ¿cómo te hubiera sentido que la primera Champions del Atlético fue ganando contra nosotros? O sea, los jugadores también, ¿cómo han de haber estado? Pues, o sea, con lo que decís, pero sí se habla mucho de ese partido, de ese entretiempo, porque todos los jugadores estaban desesperados, pero estaban bajoneados. Sí. Y en lugar de esas charlas de motivadoras de no, vamos a entregarlo todo, fue calmarlos, recordarles cómo habían llegado, recordarles la diferencia de calidad, y el equipo sale con otra mentalidad completa en el segundo tiempo. Hay que admitir que Ancelotti tenía una forma muy particular de animar al equipo cuando estaba, más que todo cuando como que todo estaba en contra, ¿verdad? Como que las posibilidades no llegaban, los goles no llegaban, tenías al otro equipo como demasiado encima y todo, y siempre encontrabas un hombre que estaba calmado, que o sea, no se le acababan las ideas, que encontraba la manera de, en su propia calma, no solo calmar al equipo, pero inspirarlo de una manera que cambiaba el partido en 5 minutos. O sea, era increíble para mí, que sí. O sea, ya pasa el gol de Ramos, que por cierto, yo creo que ese día tuvo que haber terremoto en muchos lados del mundo, porque yo me acuerdo de haber gritado demasiado el gol. Lo estaba viendo en mi computador, yo no contaba la historia, lo estaba viendo en mi computador sola, en ese entonces, en el 2014, pasó hace mucho tiempo, y siempre creo que ha sido muy particular, que siempre la mayoría de las veces que he visto al Madrid ganar Champions me ha tocado verlo sola. Y yo creo que ese día, con ese gol, yo casi destruyo el computador. O sea, yo cogí el computador, como que yo me quería meter en la pantalla. Y eso fue espectacular. Pero luego pasamos al extra tiempo, y ya como que viene el gol de Marcelo, viene todo eso, y como lo último es el penalti de Cristiano. Se quita la camisa, un grito que yo creo que se escuchó por todos lados. Fue como un poco cinematográfico eso. Y ahí es cuando ya dices... No existía el sí todavía, fíjate. No, para nada. Pero en ese momento yo creo que yo dije, Dios es madridista. ¿Ah? A mí, si les soy honesto, ese fue el único gol que no me gustó. Me pareció, que fue como forzado. Sí, me parece que fue una celebración forzada, innecesaria. Me recuerdo que había escuchado porque Cristiano estaba filmando un documental, ¿no? Sí, no sabía. Era un documental o una película de Cristiano. Y hubo una película de Cristiano. Okay. Y estaban filmando el documental y por eso fue todo el show de quitarse la camisa y celebrar. Y a mí lo que me parece mal es que o sea, ¿por qué no me gustó? Porque uno lo sentí forzado. Y Cristiano no celebró el gol de Ramos, ¿verdad? No sé si... eso. Y por otro lado, también sentí que ni el de Bale. Oh, yeah. Es que no era él tenía que ser, pues. Claro, quería ser la película, y ahí es cuando me empiezo a sentir como a veces él no era más él que el equipo. Y para él, ¿no? Para él. Sí. Y por otro lado, también siento que ya el rival está destruido.
¿Sí me entiendes? Ya después del gol de Marcelo, ya el Atlético no era nada. El Atlético estaba tratando de que sacara eso lo más rápido posible. Llega eso, ese penal en el último minuto, pues, o sea, ya se había acabado el tiempo reglamentario del extra tiempo y marca ya en el 120, 121, no me acuerdo. Pero Y pues hace todo este yo creo show. que para toda lo que es la historia de Cristiano en el Madrid, todo como que irse sin hacer un gol en la 10ª era como que, ¿cómo? O sea, yo sé que se había hecho una campaña increíble, 16 pero goles llevaba hasta ahí. ¿cómo? 16 goles llevaba hasta ahí. Exacto, Ya pero había roto el récord cuando yo le creo que en ese Ya. momento, o sea, también era eso, ¿no? Como que era la final, hace gol, ya, o sea, lo acabas de, para mí era como que acabar de enterrar al Atlético, o sea, para Sí, mí era pero más como que el hecho de que los habíamos acabado de humillar, ya. lo que, eso es lo que voy, o sea, ya ellos ya estaban destruidos. O sea, realmente yo, si ustedes reviven ese partido, después del gol de Marcelo, que porque el gol de Marcelo también fue retarde. O sea, el gol de Marcelo fue como el 117, 18. Ajá, 118. sí. Exacto. O sea, ya ahí que va para hacer 2 goles del Atlético. El Atlético estaba destruido, o sea, estaba rebajoneado. Y luego, pues pasa eso, celébralo, sí, lindo, pero hubiera sido más lindo que lo celebrara con sus compañeros, como sellando ese récord inalcanzable Ujú. pues ya el chulesco, y sí, esto de que más abdominales y el más grande, bueno, ok. Pero eso es parte de Cristiano, creo. Eso es cristiano, eso es Sí, Eso cristiano. es Cristiano, sí. no se puede. Y no, y recordad que mencionamos que Ramos había fallado el penal, que lo había mandado a las nubes, pero Cristiano también falló su penal en la tanda. Sí, sí. Y él dijo después del partido, madridistas, yo no me voy a ir de este club hasta no regresarles una Champions League. Darles por lo menos una Champions League, ¿no? Y después nos dio 4. Nos dio 4. O sea, nos la dio el próximo año y después 3 años seguidos. Seguidas. Quiero irme un poquito más como profundo. ¿Qué significó para ustedes ganar la 10ª en cuanto a, lo siento, en cuanto a ese amor madridista que tenían? ¿Qué significó ese momento tan histórico para ustedes? Para mí también lo que fue ese momento es demostrar que somos un equipo y que venimos a, ¿cómo explicarlo? Fue como aquí estamos. No se olviden quiénes somos, no se olviden quién es el Madrid, como dijo Florentino, hay que recordarle a la UEFA quién es el Madrid. No se olviden, aquí estamos, y a pesar de que llevamos muchos años sin ganarla, aquí estamos y van a ver. Creo que ya habíamos tocado esto de que esa fue la noche en que el Madrid vuelve a decir, soy el rey de Europa. Fue un renacer completamente. O sea, esa noche se revivió en Lisboa, o sea, la fe, el coraje, esa casta de campeón volvió a salir del Madrid, que había estado dormida por 12 años. Para mí estoy de acuerdo con los dos y le sumaría redención, porque no solamente hay un renacer, sino también varios jugadores, el mismo Florentino Pérez, José Ángel Sánchez, o sea, es como, pues pucha, se sacan todo eso, porque recuerden cómo se va Florentino de la época galáctica y ese vacío que queda, y cómo vuelve con altas expectativas, trayendo al mejor jugador del mundo, quizá el mejor jugador del siglo XXI hasta la fecha, creyendo en el Special One. ¿Sí me entiendes? O sea, fue como todo un proceso de, oiga, fue quitarse ese peso encima. Hay un renacer. No estoy seguro si en ese momento es el que decimos somos los reyes de Europa, aunque pues bueno, era la 10ª, ¿no? Era la 10ª. Pero creo que ya muchos años después sí sentamos, o sea, enterramos una espada en la piedra y decimos somos los malditos reyes de Europa. Pero eso es 4 años después. Sí, no, pero esa es, yo me quedo con eso, que fue uno del partido más importante de la era moderna del Real Madrid. De acuerdo. Sí. Si pudieran revivir un momento de toda esa campaña, incluyendo, por decir, la final de la Copa del Rey contra el Barcelona, cuando Bale se hace
ese gol tan olímpico, digámoslo así. A Jordi, ¿no? Jordi Alba fue. No, fue a Marc Bartra. Marc Bartra, perdón. Bartra, sí. Todavía lo está buscando. Sí. ¿Qué, Se salió de la ¿qué cancha, momento, se salió de la a cancha qué y volvió a momento entrar. volverían? O sea, si pudieran como que volver otra vez a ese momento, ¿cuál sería? De esa temporada, Sí. sin lugar a dudas, la cara de Pep. No tiene precio. Ay, para mí, de la décima, una de las imágenes favoritas es la de ver a el presidente del Real Madrid, que siempre se ha caracterizado por su cordura, Postura. por su compostura, Sí. y con el gol de Ramos. No, Con el gol de fue Ramos como se todos los enloqueció. madridistas. No Sí. Yo pudo, creo que ahí no él pudo. casi hace un Cristiano Ronaldo, casi te quita la camisa y es como... Sí. Sí, Exactamente. pero se para y aplaude Ah, y no, wow. y levanta los brazos. Y, o sea, ajá, o sea, sí. Ya, me sí, impresiona. A mí, empieza a bailar, o sea, él estaba bailando. a mí esa imagen me deja como una duda, siempre me deja una duda en la cabeza. ¿Qué tan larga es la camisa de Florentino Pérez para que no se salga después de un momento que hace? Que no se viera. Charlie. A mí un momento que me gustó mucho y bueno, va a ser la Champions, la verdad, es cuando le agradece Iker a Ramos que metió el gol. Ah, que le dio un Ah, beso. sí. le Y dio un un beso, le dice gracias, que le dice Sí. gracias, tal y tal, me salvaste, literalmente. Sí, sí. Sí. Siendo el capitán y que pierda tu equipo por tu error, puta, imagínate. Fue la última Champions de Iker, curiosamente. Sí. Bueno, sí, después para el treble, o como le quieran llamar, no me acuerdo, El three-peat. esa Keylor, Que los Navas fue. que está de portero. ¿Dónde ponen, o sea, si tenemos que hacer un ranking del top 5 de los mejores goles de la historia del club, ¿dónde ponen el gol de Ramos? Pregunta ¿En difícil. importancia o en Ajá, qué? en En importancia. importancia, sí, en importancia. Importancia. Sí, 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 ¿En claro. importancia? En importancia, sí, claro. Yo creía que es el... Si no es el 1, es el 2. Sí. Sí, creo yo. lo que pasa es que saben que, bueno, yo soy más viejo que ustedes, pero el La gol de volea Mijatovic, decía, no, el gol de Mijatovic para mí es mi primer gran momento como ¿En qué año madridista. fue eso, Jaime? 98. 97, 98, 98. No, 98, yo no veía televisión en ese entonces. Entonces, claro, imagínense, ustedes están felices por 12 años de sequía. Fueron 32 años de sequía. Y con un equipo Del que no 66 tenía, al 98. y que un equipo que no se veía campeón de Europa al principio de la temporada. Y contra el mejor equipo posible, con un Zidane desatado al otro lado, porque Cierto. era la Juventus de Zidane. Era un equipo, o sea, era un equipo que estaba llamado a ganarlo absolutamente todo. Y en medio de los inesperados, un grupo de jóvenes, un grupo mixto de jugadores veteranos y jóvenes, Cierto. talentos y gente loca, Zucker, Miyato, o sea, realmente ese momento fue el entrenador era Jupp Heynckes en ese momento, ¿no? ¿Quién era? sí, uno de mis entrenadores favoritos, sí. Jupp Heynckes, De que todos los después tiempos, ganó el sí. triplete con el Bayern. Sí. Le gana el triplete con el Bayern después del desastre, no me acuerdo quién fue que llevaron y tocó arreglarlo. Le dejó un equipo ganadorcísimo a Guardiola, le dejó un equipo ganadorcísimo a Guardiola con el que no ganó sino la liga de la Bundesliga. La Que puede ser dificilísima liga. la difícil, sí, pues imagínate, hay gente que celebra la Bundesliga como era. Bueno, chicos, y bueno, con esto quiero cerrar diciendo que la décima no fue solamente un título, como decía Jaime, fue una redención, fue volver a creer en el legado del Real Madrid, y creo que esa noche Real Madrid demostró que nunca muere y que siempre lucha hasta el final. Y Hasta el final vamos Real. Y además, hay una cosa también, que se nos queda en la memoria. Esa Champions League, Ancelotti no la gana, la esculpe. sí, Es cierto. La forja. la forja. Wow. Y con eso
Terminamos el capítulo de hoy, chicos. Muchas gracias y quiero aprovechar este momento para decirles a todos en sus casas que nos están viendo que por favor nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos como Parche Madridista en Instagram y en TikTok y como Parche Madrid TO en X o Twitter, como le llamen. Y no se olviden darle like, comentar y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y si te encantaría, te gustaría ser parte del Parche Madridista, así como lo es Hilton, que viene a hablar con nosotros y tener la oportunidad de opinar y de tener una charla en el Parche, no se olviden suscribirse con el link que les dejamos en la descripción del video en YouTube. Y así nos vamos una vez más. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Hilton, por volver. Muchas gracias, Jaime. Un placer estar aquí con ustedes, como siempre. Muchas gracias a todos. Bueno, chicos, y a la Madrid. A la Madrid. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si fuiste campeón de Europa una y otra vez. Ahí fue donde cambió el canto, era la décima, era por décima vez. Hizo ser campeón de Europa por 10ª vez. Ser campeón de Europa por 10ª vez. Crearon el himno. Exactamente, lo que iba a decir. Nos Dale, faltó esto, el himno. Dale las estrellas. Qué buena Bueno, época, chicos. qué buena época. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. No te voy a querer.